Dar ideas sencillas con claridad, ingenio y cortesía. Para el público es importante que los medios masivos le ofrezcan un espacio de discusión y debate, que presenten los temas relevantes en la medida de sus posibilidades, de la manera más honesta posible, desde el punto de vista del mismo público. La entrevista con Wilton Rizo. Por Bogotá es TV, porque Bogotá es usted, porque Bogotá somos todos. Bogotá es TV, el canal de streaming de la multimedia ecosolidario.com. Muy buenas tardes para todos los audientes y por supuesto también para los que nos están viendo a través de la señal de bogotaestv.com, Colibrí, la radio de la multimedia ecosolidario.com. Hoy nos encontramos con Pedro Medina, él es presidente de la ONG Yo Creo en Colombia. Señor Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Qué rico estar con ustedes aquí. Bueno, para nosotros es un placer contar con su presencia y hoy vamos a hablar de cuáles son los enfoques y cuál es el origen de la institución que usted pues dirige. Y yo quisiera empezar esta entrevista preguntándole qué es la organización. Yo Creo en Colombia es una organización con ánimo de propósito, es una organización de la sociedad civil, mal descrita como una organización no gubernamental sin ánimo de lucro. Nosotros somos con ánimo de propósito y somos de la sociedad civil. Nacimos hace 16 años, en el año 99, y lo que hacemos es investigamos lo bueno de Colombia, investigamos la Colombia capaz, recursiva, inteligente, despierta, creativa. Montamos programas de televisión, programas de radio, conferencias, talleres, seminarios, cursos, a través de los cuales logramos 3 efectos. El primero es autoestima colectiva, cómo nos vemos los colombianos. El segundo es capital social, cómo nos relacionamos. Y el tercero es mercadeo, cómo aprendemos a contar nuestro cuento. Bueno, precisamente ustedes dicen que quieren construir confianza en Colombia. Esa confianza la promueven a través de esos estudios que ustedes hacen, ¿verdad? Pero esos estudios los hacen basados en qué propósitos o en qué sectores fundamentales del país. Trabajamos con todos los sectores, tenemos experiencia con tanto organizaciones del primer sector, del sector público, el segundo sector, el sector empresarial, y el tercer sector, el sector social. Tenemos con todos los sectores trabajamos. Bueno, usted estaba hablando de unos aspectos muy importantes que vale la pena recalcar. Estaba hablando de la autoestima colectiva, del capital social y del mercadeo. Hablemos un poco de la autoestima colectiva. Hay un economista que se llama Alfred Hirschman, y Alfred Hirschman es un economista de la Universidad de Princeton que pasó mucho tiempo en Colombia. Investigó un concepto, investigó el tema de la autoestima del colombiano basada principalmente en el discurso, en ese discurso subyacente, autoflagelante, poco propositivo, no estratégico, que se vuelve una barrera no económica al desarrollo. Y él acuñó un término que es la fracasomanía. Ese término lo utilizó inicialmente con Colombia, luego lo utilizaban para toda América Latina, para Filipinas, para España y para el sur de Italia. Y la fracasomanía es ese discurso que muchas veces no es estratégico, que muchas veces no es muy basado en datos, es basado en piezas fragmentadas. Ahorita, por ejemplo, estaba escuchando una entrevista a un senador donde por un tema anecdotal ya el periodista estaba generalizando. Esa forma de coger y generalizar a partir de anécdotas, esa forma de tomar lo malo y generalizar lo malo, eso es parte de ese reto de autoestima colectiva. Cuando Colombia obviamente está cambiando bastante en eso. Fíjese cómo pasamos el año 99, Colombia tenía un jugador jugando fútbol en ligas internacionales. Hoy tenemos 400 jugadores jugando fútbol en ligas internacionales. Colombia en el año 99 la gente decía jugó como nunca y perdió como siempre. Hoy Colombia tiene un espíritu ganador y estamos ganando en todo tipo de deportes. El campeón mundial de Kung Fu es colombiano. La gente no sabe eso. Cuando estábamos ganando en fútbol también estábamos ganando el Indy Grand Prix. Colombia número 1, número 2 y número 3. En los suramericanos Colombia batió todos los récords. Imagínense en las Olimpiadas en Londres, Colombia ha puesto 37 por encima de México y Argentina. ¿Cuándo se veía eso?
¿sí? Y la organización que se hizo acá en el 2011, el Mundial Claro, Sub-20, claro, todo eso. también, ¿no? Y no solo ganamos, sino que aprendemos a celebrar de una forma diferente, con ese baile que, ¿sí? Donde le ponemos espíritu y le ponemos un tema diferente. Eso del deporte, fíjese que ya está trascendiendo en otros temas, donde la autoestima del colombiano está subiendo. Lo vemos en la cantidad de eventos que se hacen ya en Colombia de toda índole, eventos de clase mundial. Lo vemos en la participación activa de Colombia y las empresas colombianas en el exterior. Una de cada 4 toneladas de concreto que se vende en Estados Unidos es producido por una empresa colombiana allá en Estados Unidos. Lo vemos en la cantidad de reconocimientos de toda índole. Fíjese, por ejemplo, el tema del cine. Hace una década Colombia, la mayoría del 80% de las películas eran VPN, violencia, prostitución, guerrilla y narcotráfico. Mire lo que pasó ahorita en Cannes con la cantidad de premios que recibimos ya de cine propositivo, un cine que muestra una realidad diferente. Porque es que un país donde le ha pasado tanto, Colombia es un país donde pasa muchas cosas, tiene cantidades de temas interesantes para cine y no hay que ir al mínimo común denominador que es violencia, prostitución, guerrilla y narcotráfico. Ahí es donde hay que poner la imaginación y sacar un cine mejor, un cine más propositivo como el que estamos sacando ahorita. Por supuesto, y más con ese tema que se está tratando en este momento del proceso de paz, con la ya ratificación de la creación de la Comisión de la Verdad, que se va a hacer después de que se haga y se llegue a un fin acuerdo en Cuba, ¿verdad? Eso también es muy importante y quiero también manifestárselo a todos los que nos están viendo y escuchando a través de bogotastv.com. Vamos a pasar al otro tema, si le parece, señor Pedro. Vamos a hablar de capital social. ¿Qué es el capital social? ¿Cómo lo ven ustedes? El capital social es el eslabón perdido en Colombia. Si sube el capital social, baja la corrupción. Si sube el capital social, baja la inequidad. ¿Qué es capital social? Hay 4 tipos básicos de capital. Estamos hablando de capital natural. Ahí Colombia, sin lugar a dudas, es la nación más rica del planeta. Somos el país que más agua tiene por habitante en el planeta, según un estudio de Jeffrey Sachs de la Universidad de Nueva York. Colombia es el país más biodiverso por metro cuadrado en el planeta. La cordillera más larga del mundo desemboca en 3 en Colombia. Las 3 cadenas están llenas de gris y llenas de verde, llenas de minería y llenas de biodiversidad. ¿A qué le damos prioridad? Pues ese tema, ese debate está ahí abierto, digamos. Pero en capital natural Colombia está hecha, ¿sí? Somos, después de Afganistán, somos el país más quebrado en el planeta, de una geografía más quebrada, lo cual lo hace muy interesante con los pisos térmicos, con todo este tema. Luego está el capital humano. Capital humano, la capacidad de los seres humanos de transformar su entorno. Si miramos ahí cuántos colombianos en posiciones altas en empresas, en organismos multilaterales y en organismos sociales, si miramos los indicadores de la felicidad, si miramos mucha información anecdotal también, vemos que en capital humano estamos bien. Tenemos maña, nos cuesta trabajar en equipo, a veces hay una ética situacional, a veces hay temas así, pero los colombianos estamos bien. El tercer tipo de capital es el capital físico, ¿sí? Si usted mira, Mario, la cantidad de edificios desocupados, terrenos baldíos, tecnología, maquinaria, herramientas subutilizadas, dinero produciendo nada en cuentas bancarias, la cantidad de zapatos en su casa, en mi casa, la casa de todos los televidentes que nadie se ha puesto en 6 meses, vemos que tenemos suficiente capital físico. Nos cuesta trabajo compartir, pero tenemos suficiente. El cuarto tipo de capital es capital social. ¿Qué es capital social? Es la red de relaciones que tenemos, es la confianza y reciprocidad que se construye a través de esas redes, y es el libre intercambio de ideas, de información, de apoyo, de recursos, de poder que se logra cuando hay confianza y reciprocidad. Fíjense cómo es el eslabón perdido, porque cuando sube capital social la gente está menos propensa a hacer trampas, porque entonces hay más redes. Entonces la gente, si hace una trampa, si hace algo mal hecho, si es corrupta, pues le cae más gente encima. Y cuando sube capital social la gente comparte más libremente, entonces baja la inequidad. Ahí está el desafío principal y en eso trabajamos activamente nosotros todos los días. Hablaba precisamente, hacía la apertura hablando de la biodiversidad que había en el país, ¿no? Cómo nosotros somos muy biodiversos,
no solamente en la minería, también en la fauna, en la flora, ¿verdad? Y yo quisiera preguntar también en este aspecto, es muy importante, si es que estamos explotando mal el país. Pues yo creo que la pregunta está mal formulada, Mario. Yo creo que no hay que preguntar si vamos a explotar el país, porque yo creo que el país no lo debemos explotar. Parte del problema es ese, que la mentalidad es cómo explotamos, cómo extraemos, cómo tumbamos. O mal trabajado el país. Sí, estamos claramente utilizando mal los recursos que tenemos. Eso, sí. Vemos que, ¿cuál es el hobby que más rápido crece a nivel mundial para gente jubilada con dinero? El hobby más utilizado, los viajes. Pero más específico. ¿Observar qué? La televisión. No. ¿Qué le saqué yo de la oreja a usted? Ah, las aves, los animales. Observar aves. Claro, observar aves. las palomas. Sí, observar aves. Hay 55 millones de personas en el mundo cuyo hobby es observar aves. Y hay un país que teniendo solamente el 0.8% de la superficie global, tiene el 19.4% de las especies de aves del planeta. Y ese país es Colombia. Hay una ciudad como Bogotá que tiene 4 especies de aves endémicas que solo existen en Bogotá. Y yo reto a los televidentes a que nos digan cuáles son. No sabemos, no aprendemos eso. ¿Sí? Está la gallineta colipecosa, la tingua bogotana. Viene gente de todo el mundo a ver eso y aquí no valoramos eso. Hay una ciencia nueva y hay una práctica vieja en la cual Colombia debería ser líder mundial. ¿Sabe cuál es? Biomímesis. Biomímesis es como cuando Leonardo da Vinci invierte un año completo en 1512 en observar cómo los pájaros mueven las alas y se inventa el primer modelo del primer helicóptero. Él estaba practicando la biomímesis. Es como dejamos de mirar la naturaleza como algo para tumbar, para extraer, para cosechar, y más bien miramos la naturaleza como una maestra, como una mentora, como un modelo. ¿Y cómo le aprendemos a los principios, sistemas y elementos de la naturaleza para resolver problemas del hombre? ¿Sí? Por ejemplo, el velcro. El velcro es una muestra de biomímesis. ¿Sí? Era unas semillitas que se le pegan a uno en la ropa, y entonces aprendiendo de eso salió el velcro. ¿Sí? En Italia tenía un problema muy grande con un tren bala que salía de los túneles y hacía un ruido tremendo. Observaron cómo un picaflor salía de ciertos lugares y le aprendieron a principios del picaflor para resolver los problemas del tren bala. Colombia teniendo tanta creatividad, Colombia siendo 53% selva y bosque, Colombia teniendo tanta biodiversidad desde el Amazonas hasta la Sierra Nevada de Santa Marta, desde el Chocó hasta Guaviare, hasta Guainía, hasta Chiribiquete. En Chiribiquete hay 3 millones de hectáreas en ese parque y hay 250.000 pinturas indígenas allá en Chiribiquete que la mayoría de los colombianos no conocemos. Tenemos una diversidad y ahí está la oportunidad para aprender cómo resolver problemas del hombre. Colombia debería ser líder mundial en eso. Deberíamos dejar de pensar tanto en exportar commodities y más bien en cómo exportamos pepa, cómo exportamos cerebro, cómo exportamos diseño, cómo exportamos ideas creativas sin tirarnos la naturaleza y sin explotar el país. Bueno, pasando precisamente ya con este cierre que usted estaba dando, hablemos un poco del mercadeo, de ese tercer punto que usted también estaba hablando. Pues mercadeo es cómo generar una demanda, ¿sí? Cómo generar una demanda. Yo llegué antier a Bogotá y veía en el aeropuerto muy bonito, sí, el aeropuerto El Dorado muy bonito. Vi una sola cosa de Colombia, un panel donde mostraban unas orquídeas muy bonitas. El resto totalmente desaprovechado, puras vallas de empresas de celulares, va uno a Costa Rica llega uno y dice: bienvenido a la nación más feliz del planeta, welcome to the world's happiest nation. ¿Sí? Colombia también ha sido el país más feliz del planeta. Entonces, Colombia puede hacer ese. Llega uno a Ecuador y dice: bienvenido al país de las rosas, y un arreglo de rosas gigantesco. Aquí perdemos mucha oportunidad en mercadeo práctico, en cosas sencillas que se pueden hacer para llevar un mensaje diferente, ¿sí? Entonces no queremos que nos reconozcan por guerrilla, narcotráfico, por paramilitares, por todo eso, pero no hacemos un trabajo bien concertado para primero mostrarle a nuestra gente para qué sirven todas esas aves, para qué sirven productos como la panela, productos como la guatila, como el balú, ¿para qué sirven productos como el sacha inchi? Cantidades de productos que tenemos en Colombia que no valoramos, ¿sí?
Estuve el fin de semana en Estados Unidos, me metí en un almacén de estos, el Whole Foods, entonces puros productos orgánicos. Conté 17 referencias de productos basados en marihuana. ¿Sí? Hemp, H-E-M-P. Eso es la cosa de moda en Estados Unidos. Para todo tipo de productos, a todo le echan eso. ¿Sí? A todo no, a muchas cosas le echan eso. Sí, 17 conté. Sí, estoy exagerando, disculpe. ¿Sí? Vi como lo que yo compro en la plaza de mercado en Chuachi en 1.000 y 2.000 pesos, las chubas, todos esos tubérculos espectaculares, los venden allá como wild potatoes, como papas salvajes, a un precio carísimo. ¿Sí? Y aquí lo tomamos como un producto para el cocido boyacense, como que no lo valoramos, como que no lo... ¿sí? Entonces pienso que uno no valora lo que no conoce, ¿sí? Y es importante valorar lo que conocemos. Y es importante conocer las cosas y es importante valorarlas. Y es importante también contar historias diferentes. Claro, y por supuesto también valorar, muy importante esa parte que dice Pedro, y es valorar lo nuestro, lo autóctono, ¿verdad? Vamos a hacer en este momento una pausa. Luego de la pausa vamos a hablar sobre un proyecto muy interesante que tiene Yo Creo en Colombia, que es el proyecto ¿Por qué creer en el sector solidario? ¿Le parece? Vamos a una pausa y los invitamos para que ustedes nos acompañen al 15º Congreso Nacional de Fondos de Empleados, ANALFE 2015 en Cartagena. Congreso Nacional de Fondos de Empleados 2015, Cartagena de Indias, del 16 al 19 de julio. Encuentro de líderes, espacio para concertar la nueva visión de las organizaciones del sector solidario, fondos de empleados, empresas solidarias que generan retorno social y servicios para sus asociados. Invita a ANALFE, gremio líder del sector solidario. Bien, regresamos nuevamente a la entrevista por bogotastv.com a través de nuestro canal live stream en internet. Ustedes saben que nosotros somos la multimedia Ecosolidario, líder en periodismo social. Bueno, seguimos aquí conversando con Pedro Medina, presidente de la ONG Yo Creo en Colombia, y vamos a hablar sobre ese proyecto muy interesante que tienen ustedes, que se llama ¿Por qué creer en el sector solidario? Sí, es que si uno mira el tema del sector solidario, ve uno que está lleno de activos ocultos, de cosas que valen que la gente no valora, ¿sí? Esa cooperativa de Niniria, que ha liderado todo el desarrollo de la región, que gracias a eso se desarrollaron cantidades de cosas como los fondos de empleados, como cantidades de cosas, 5.6 millones de personas metidas en el sector solidario, en un país donde nos metieron el cuento que es que los colombianos no podíamos trabajar en equipo, ¿sí? Porque, y nos metieron el cuento que es que un colombiano es mejor que un japonés y dos japoneses son mejores que dos colombianos porque los colombianos, la asociatividad no se nos da. Pues hay cantidades de muestras que la asociatividad sí se da y la asociatividad sí ha creado unos modelos bien diferentes que entre otras pues son una competencia sana para organizaciones como los bancos, ¿sí? Yo por ejemplo soy parte de una de estas cooperativas de ahorro y es una maravilla, me siento bien tratado, me siento que mi dinero está rindiendo, que mi dinero está bien protegido, pero entonces todo esto es simplemente a nivel anecdotal. Pero ¿en qué consiste el proyecto de por qué creer en el sector solidario? En el proyecto del por qué creer en el sector solidario estamos investigando héroes, hazañas, hitos e historia. Estamos investigando también paradigmas, cuáles son los paradigmas que no dejan a la gente aprovechar todo ese potencial. Estamos investigando problemas, pero no todos, el Pareto, cuál es el 20% de los problemas que representan el 80% del bloqueo. Y por último, modelos y soluciones, individuos, entidades, instituciones, empresas que han logrado trascender esos paradigmas y que están aprovechando el potencial. Todo eso lo vamos a montar en una charla poderosa que se va a llamar ¿Por qué creer en el sector solidario en Colombia? Y vamos a entrenar mucha gente del sector solidario para contar su cuento en una forma más asertiva, para contar su cuento de una forma más inteligente, para contar su cuento de una forma concertada, para contar su cuento con entusiasmo, porque acuérdense que el cuento que no contamos no cuenta. ¿Qué nace a partir de ahí? A partir de ahí nacen proyectos, porque cuando la gente empieza a ver, por ejemplo, cuando yo le cuento a la gente el tema de las aves,
pues ya habrá uno que otro que está investigando el tema de aves, ¿sí? Y de pronto aquí lanzamos una semilla, y de pronto alguien le dice a su hijo, oiga, mi hijo, usted que está estudiando biología, investigue el tema de las aves. Oiga, ¿y por qué no en la finca montamos un negocio de observación de aves? ¿Y por qué no hacemos esto? Y así empiezan a darse las ideas. Uno coge una pieza de información que le genera a uno interés y uno empieza a sumar y empieza a decir, oiga, pero es que el hobby de observar aves es un hobby sano. Esos turistas no vienen aquí a buscar una prostituta o buscar droga. Van y se meten en un humedal. Por cierto, el hobby que más vende en Estados Unidos para gente jubilada con dinero es observar aves, porque es gente que paga lo que sea por un overol de caucho para meterse en un humedal durante todo un día y que el overol no se le dañe, ¿sí? Y para fotografiar un ave, y que tienen las cámaras con infrarrojo y tienen todo esto. Entonces es un turismo del cual, el cual nos interesa como país. A mí personalmente no me interesa el turismo de algunos europeos que vienen aquí en búsqueda de prostitutas y prostitutos menores de edad. A mí ese turismo ellos que se queden en su casa, por lo que a mí respecta, ¿sí? O los que vienen aquí a meter droga, a buscar droga barata, esos que se queden en su casa. Sí, eso ya es más pero el turismo sano, porque estos son viejitos que vienen y que son una nota de viejitos, son gente culta, se toman su botella de vino en la noche, van y ven un museo, se van a observar aves, le dejan plata al país, van y le cuentan a mucha gente, nos jalan gente para aquí, ¿ves? Entonces, a partir de descubrir lo que tiene el sector solidario también, entonces nacerán proyectos y nacerán iniciativas con ánimo y sin ánimo de lucro. Bien, perfecto. Y de aquí yo quiero partir, vamos a hacer un pequeño paréntesis, ya de todo lo que hemos hablado, y yo creo que es muy importante hablar de quiénes son esas personas con las que ustedes trabajan, con quiénes están ustedes totalmente relacionados para hacer pues toda esta campaña y esta visión de la organización. Sí. No es campaña, es un proceso de cambio de mentalidad. Sí, pero simplemente para aclarar. Nosotros trabajamos con todo tipo de organizaciones con el sector solidario estamos trabajando con Azorriesgo y también con otro poconón de organizaciones que ya se están uniendo a esto. Nos han contratado gente como Cocafam para sus eventos. Nos contrata todo tipo de organizaciones. El viernes pasado estuve con Sam Miller en Miami con la Organización para toda América Latina. Hace 2 meses estuvimos con todo Unilever de todo el norte de América Latina. Ayer estuvimos con un proyecto social que está trabajando en tema de ballet estilizado con niños y con jóvenes que vienen de situaciones familiares generalmente complejas, pero gente con muchísimo talento. Trabajamos cuando en la época del general Gilliver con 65,000 personas en el barrio Kennedy, con parlantes y pantallas en todos lados. Nosotros hacemos conferencias y talleres por todo el mundo, con todo tipo de grupos, empresas, instituciones, colegios, universidades, todo tipo de organizaciones. Perfecto. Y precisamente usted me estaba hablando de que había participado en el congreso que hubo en Panamá de Azorriesgo. ¿Qué conclusiones sacaron de este congreso allá en Panamá? Pues yo creo que, digamos, las conclusiones que yo saco, la primera es que estos congresos claramente valen el esfuerzo, porque cuando la gente se une, cuando la gente empieza a conversar, cuando la gente empieza a dialogar, cuando la gente empieza cuando la gente cambia el aire, cambia el oxígeno, eso ocurre magia, ¿sí? Lo que empieza a ocurrir en esos congresos es que pues va gente de diferentes países de América Latina, la gente va intercambiando ideas, la gente va intercambiando conceptos. Estuvo uno de los pesos pesados del FMI compartiendo pues su visión de la economía global y la economía americana y la economía colombiana. Un segundo beneficio claramente pues, es el aprendizaje, lo que uno aprende en esos eventos. Y un tercer aprendizaje en todo eso es el TLD. Perfecto, vamos a hablar... ¿Usted sabe qué es el TLD? Señor. ¿Sabe qué es el TLD? ¿Qué es el TLD? TLD es todo lo demás. Todo lo demás que uno saca cuando uno va a un congreso de esos. ¿Sí? Todo lo demás. Porque en esos congresos se le abre uno la mente, ve uno diferentes ideas, coge uno esa chispa, coge uno ese entusiasmo, aprende uno a desarmar a la gente y a desarmarse uno mismo. Es muy interesante. ¿Y el descanso que se hace allá en Panamá? Y el descanso también es rico. Sí, fue a la playa, sí pudo ir, o fue en la ciudad. No, estuve en la ciudad. Perfecto. Muy bien.
Vamos a hablar ahora de ese tema, de todo lo que hemos llegado. Vamos a concluir en un tema muy específico y es un tema, en el cual las cooperativas van a tener una gran participación y que de seguro va a llevar a la inclusión de las personas que se desmovilizan del tema del posconflicto, ¿verdad? Yo creo que el sector cooperativo tiene y está blindando todas las bases para que el tema del posconflicto se dé a través de las cooperativas, y es algo que ya se ha hablado y a través de Ecosolidario ustedes lo pueden decir, lo hemos hecho en varias entrevistas que hemos tenido con gerentes y presidentes de muchas de las cooperativas, a las cuales les hemos preguntado lo mismo. ¿Es verdad que el posconflicto se puede basar en cuanto a la inclusión de estos personajes que están dentro de este conflicto o cubrirlos bajo las cooperativas de ahorro y crédito y pues que brindan otros servicios a la población? Yo creo que hay que gestar un proceso de paz antes del proceso de paz de La Habana, y es el proceso de paz entre nosotros aquí, ¿sí? Yo veo, por ejemplo, el sector solidario tiene un reto de trabajar más en equipo, tiene un reto de trabajar más en una forma solidaria, tiene un reto de trabajar más en una forma concertada. Yo veo que los vecinos, en los edificios donde uno vive, los vecinos no se conectan entre ellos. Yo veo que la gente anda en unos vehículos armados, ¿sí? Entonces yo creo que hay que gestar eso primero. Claramente las cooperativas en todo este tema de inclusión van a jugar un papel importantísimo, el papel que quieran jugar, ¿sí? Yo veo ahí un potencial inmenso. Veo también una oportunidad muy grande, y tiene que ver con eso que preguntaba Frank Pearl el otro día. Él decía, ¿cuál es el desafío más grande en Colombia en las próximas 2 décadas? ¿Sabe cuál dijo? ¿Cuál es el desafío? La narrativa. ¿Cuál es la narrativa que prevalece en Colombia? La narrativa del país excluyente, inequitativo, inepto, impune, corrupto, dañado, que no comparte, que piensa en chiquito, que no se proyecta, que no hace, que no gesta, que no... O la narrativa del país amoroso, recursivo, innovador, creativo, solidario, que comparte, que confía, que hace, que gesta, que piensa en grande, que se proyecta. Ambas Colombias existen, Mario. ¿Cuál queremos construir? ¿En cuál queremos trabajar? ¿Y cuál queremos multiplicar? La respuesta está en nuestras manos, ¿sí? Debemos contar historias que crean historia, y debemos contar esas historias que van proyectando a la gente y que le van ayudando a la gente a proyectar un país diferente. Sí, efectivamente es algo muy cierto. El proceso de paz yo creo que también inicia en casa, ¿sí? Inicia con nuestra comunidad, con nuestras familias, con nuestros amigos, y ahí es donde tenemos que tomar cartas sobre el asunto y poderle brindar esa sensación de confianza a los que nos rodean. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en la entrevista y ya regresamos para concluir esta interesante entrevista con Pedro Medina. Bueno, continuamos aquí en la entrevista a través de bogotastv.com, nuestro canal live stream a través de internet de la multimedia Ecosolidario. Bien, y ya para concluir esta entrevista con Pedro Medina, el presidente de la ONG Yo Creo en Colombia, vamos a hablar sobre una conferencia. Me comentaba aquí detrás de cámaras que tuvo una conferencia en Europa, ¿verdad? Vamos a hablar de esa conferencia que me pareció muy interesante. Sí, estuve hablando con el embajador de la Comunidad Económica Europea en Colombia hace unos años, y yo le dije, hombre, yo tengo claro cuáles son los 3 desafíos más grandes de Colombia. Me dijo, ¿cuáles son? Le dije, el primero es la falta de conciencia de quién somos, de nuestra interdependencia, de que cuando yo mejoro el barrio, mi casa mejora, ¿sí? De que una empresa no avanza en un entorno enfermo.
conciencia de que cuando invisibilizamos a alguien, estamos invisibilizando a un ser humano, conciencia. El segundo elemento, le dije, es confianza, la falta de confianza, ¿sí? Confianza tiene que ver con carácter y tiene que ver con competencia, ¿sí? Y el tercer elemento es la falta de coherencia entre las tres P's, pensamiento, palabra y proceder. Él me dijo, Pedro, esos no son los tres problemas, esos son las tres soluciones. Los problemas más grandes de Colombia son la inequidad y la exclusión. Y entonces ya, si uno le cree a ese embajador y le cree a ese diálogo, yo le creo, ¿sí? Y ya tenemos claro cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones, pues yo creo que ya, ¿qué nos para? Es nosotros mismos, ¿sí? ¿Por qué no hacemos lo que tenemos capacidad de hacer? ¿Por qué no nos volvemos más conscientes de lo que tenemos, de lo que somos? ¿Por qué no aprendemos sobre lo nuestro? ¿Por qué no nos damos cuenta que detrás de estos cerros orientales de Bogotá está la catarata más alta de Bogotá? La catarata más alta del país, perdón. La Chorrera tiene 590 metros de altura. Y que si no la conocemos no la valoramos, ¿sí? ¿Por qué no nos damos cuenta que Bogotá tiene 85 etnias indígenas? Bogotá tiene 85 etnias indígenas. Y entonces cuando decimos que ese man es un indio, o cuando decimos que esa persona tiene un celular flecha porque cualquier indio lo puede tener, pues estamos atacando a nuestra propia gente. Conciencia. Confianza arranca con cosas pequeñas como llegar a tiempo, ¿sí? Como ser confiable, como poner todo sobre la mesa, como ser transparente, como ser íntegro, ¿sí? Como generar resultados, porque por supuesto la confianza depende de generar resultados. Y el tercer elemento es el tema de coherencia. La persona más coherente que conozco es el padre Francis, el rector del Colegio San Carlos, donde yo estudié. Una mamá le decía, padre, ¿usted permite que entren los muchachos al colegio con el pelo azul, con rastas y mostrando los boxers? Y él dijo, si usted permite que salgan de la casa así, yo permito que entren al colegio, ¿sí? Coherencia. Coherencia de ustedes como medio de comunicación, de cómo buscan programas como este que animan a la gente y no que destruyen, ¿sí? Tú vales, hay un debate muy grande, tú vales por tu capacidad de construir o tú vales por tu capacidad de destruir. Cada vez hay más gente que se está dando cuenta que valemos por nuestra capacidad de construir, pero todavía hay algunos que piensan que vales por tu capacidad de destruir. Y eso se puede hacer con un micrófono, usted lo sabe, y una cámara, y eso se puede hacer con una ametralladora, y eso se puede hacer en cantidades de formas. Uno puede destruir en cantidades de formas si eso es lo que uno quiere hacer. Sí, así como uno puede utilizar cualquier herramienta para destruir, también se puede utilizar para construir, ¿verdad? Así es. Bueno, así concluimos esta entrevista agradeciéndole a Pedro por su asistencia, por aceptar la invitación a la entrevista. ¿Y quiere rematar con algo? Sí, síganos en el Twitter YCCPedro, el Facebook es Pedro Yo Creo en Colombia, sigan la página de Yo Creo en Colombia, síganla, métanse ahí, les mandamos un boletín todos los meses, no tiene ningún costo, pero vale mucho. Claro, y por supuesto vamos a promocionar la página www.yocreoencolombia.com, www.laminga.co, ¿verdad? Correcto. Bueno, así cerramos una nueva entrevista aquí en Ecosolidario a través de bogotaestv.com, el canal de la multimedia Ecosolidario. Hoy con la producción de Sara Ramírez, colaboración del Gaby Marchena, dirección de Wilton Rizo y este servidor Mario Álvarez. Que pasen una feliz tarde. Expresar ideas sencillas con claridad, ingenio y cortesía. Para el público es importante que los medios masivos le ofrezcan un espacio de discusión y debate, que presenten los temas relevantes en la medida de sus posibilidades, de la manera más honesta posible, desde el punto de vista del mismo público. La entrevista con Wilton Rizo. Por Bogotá es TV, porque Bogotá es usted, porque Bogotá somos todos. Bogotá es TV, el canal de streaming de la multimedia ecosolidario.com.